En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, hermanos. Estamos estudiando el tema el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo en la iglesia primitiva. El Espíritu Santo cuando se formó la iglesia y se expandió el Evangelio por todos los países que habían en el Mediterráneo y en otros lugares, se predicó el Evangelio. Y estamos estudiando la forma en cómo el Espíritu Santo fortaleció y llenó a la iglesia, a los siervos, a los predicadores, a los pastores, evangelistas y maestros, a todos aquellos que predicaban el Evangelio. Cómo lo guió, cómo el Espíritu Santo empezó a dirigir la iglesia para que la iglesia cumpliese la gran comisión. Todos los teólogos dicen que ciertamente el Espíritu Santo es el que está involucrado. En realidad, el Espíritu Santo es el que hace la obra misionera. El Espíritu Santo es el que convierte y regenera a las personas. El Espíritu Santo es quien convence de pecado al mundo, por cuanto el mundo no cree en la persona de Jesucristo. Es el Espíritu Santo que ilumina la mente y el corazón de las personas, porque la gente vive en las tinieblas. Es el Espíritu Santo que rompe las cadenas con que el diablo ha atado a las personas. Es el Espíritu Santo quien usa a nosotros, a los predicadores y a todo miembro de la iglesia local, para que nosotros con denuedo hablemos la palabra del Señor. Si el Espíritu Santo no hubiera venido al mundo, hermanos, no tuviéramos nosotros ni la motivación ni la capacidad de dar testimonio de Cristo a las demás personas. Es por el Espíritu. Nosotros solamente somos instrumentos. Somos personas que nos hemos entregado al Espíritu, nos hemos entregado a Dios, nos hemos entregado a Jesucristo. Estamos totalmente entregados al Señor. Entonces, el Señor toma nuestra vida y nos utiliza como instrumentos, como siervos suyos. Es el Espíritu Santo obrando en el interior de nosotros, guiándonos y enseñándonos cómo hacer la obra de Dios. Eso es lo que vemos en el libro de los Hechos, de cómo hombres y mujeres fueron usados por el Señor para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice el capítulo 8 del libro de los Hechos, hermanos, que Saulo, así se llama, ese es el nombre original del que ahora nosotros llamamos Pablo. Y Saulo consentía en la muerte de los cristianos. Y dice la Biblia en el capítulo 8 del libro de los Hechos, de que aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos a causa de la persecución por toda la provincia o departamento de Judea y de Samaria. Y los únicos que quedaron allí en la capital de Jerusalén fueron los apóstoles. Y
y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban porque lo que detonó la persecución fue la muerte de Esteban, el siervo de Dios, e hicieron gran llanto sobre él. Y dice que Saulo, el que después iba a ser llamado Pablo, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Los obligaba a blasfemar, a negar el nombre del Señor. Fue una gran persecución. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Y el Espíritu Santo los conminaba, los obligaba a anunciar el Evangelio. No podían dejar de anunciar. Iban huyendo, pero iban predicando. Entonces Felipe, que había sido uno de los diáconos, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba Cristo a los samaritanos, a pesar de la persecución. A pesar de la persecución, Felipe empezó a predicar. Felipe es un evangelista. Y la gente, dice allí en Samaria, unánimes, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, porque Felipe les predicaba a Cristo. El mensaje del Evangelio para que la gente se arrepienta de sus pecados y sea salvo es el mensaje de Cristo, la persona de Cristo, como Cristo murió en la cruz, y explicarles a estas personas el significado espiritual y teológico de por qué Cristo murió en la cruz. Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y entonces Felipe empezó a predicar en el poder del Espíritu sobre la persona de Cristo. El mensaje evangelístico es predicar a Cristo. Dice allí, y les predicaba a Cristo. Les hablaba de que Jesús es el Mesías, que había sido prometido al pueblo de Israel desde antes, cuando los profetas profetizaron de que Dios iba a enviar un rey, un ungido, para que salvase al pueblo del pecado. Entonces, ese era el mensaje de Felipe. El mensaje de Felipe, el evangelista, era explicar quién era Jesús, su obra, sus enseñanzas, su vida, pero sobre todo explicar por qué Cristo había muerto en una cruz, cómo Dios había puesto el pecado de todos nosotros sobre Jesucristo y cómo Dios había ejecutado su sentencia de muerte que caía sobre nosotros en el sustituto que era su Hijo, porque Cristo fue dado por el Padre para morir por nosotros en la cruz. Eso explicaba Felipe con gran sabiduría, con abundantes palabras. Pero la predicación de Felipe iba acompañado, como dice la Gran Comisión, por señales, prodigios y sanidades. Vea lo que dice el verso 6 y 7 y 8 del capítulo 8 de Hechos. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, pero no solo oyendo, sino viendo las señales que Felipe hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Mire, las mismas sanidades creativas que Cristo hizo, las hacía Felipe.
porque Cristo hacía esas sanidades en el poder del Espíritu y Felipe hacía esas sanidades en el mismo poder del Espíritu. Así que los cojos eran sanados. ¿Cómo se sana un cojo? Pues que le crezca la pierna. ¿Cómo se sana un manco? Pues que le crezca una mano nueva. Y había gran gozo en aquella ciudad, la ciudad de Samaria. Así que aquí tenemos también otra manifestación del poder del Espíritu Santo. Ya no obrando en los apóstoles que el Señor había llamado originalmente, sino en Felipe que había sido un diácono. Es decir, que la llenura del Espíritu Santo, la manifestación de los dones, de cualquier clase de don que Dios nos haya en su soberanía concedido a nosotros, Dios nos va a usar a través de ese don, a través de esa habilidad que Dios nos ha otorgado por gracia a cada creyente. La única condición es que lo hagamos en el poder de Dios, o sea, llenos del Espíritu Santo. Felipe era un hombre lleno del Espíritu, predicaba a Cristo y habían milagros, prodigios, sanidades. Los cojos les salía la pierna que les hacía falta. A los mancos les crecía una mano o el brazo completo. Había gran gozo porque había una manifestación del Evangelio que es poder de Dios para salvación. Y había gran gozo en aquella ciudad. Cuando se oyó que Samaria estaba en un avivamiento y que Felipe era el instrumento utilizado por Dios para predicar el Evangelio con señales y prodigios, entonces la iglesia que está en Jerusalén envió a 2 apóstoles. Recuerden que en esa gran persecución los apóstoles se mantuvieron dentro de la ciudad de Jerusalén. Entonces la iglesia madre, la iglesia que está en Jerusalén, escogió a Pedro y a Juan y le dijeron: vayan, averigüen, vean lo que el Señor está haciendo en Samaria, porque oímos de las grandes cosas que Felipe el evangelista está haciendo. Hemos oído que los samaritanos han escuchado la palabra y vayan a observar y a ver y a cooperar para que los samaritanos se conviertan a Dios y reciban el Espíritu Santo. Entonces dice así el texto en el capítulo 8, verso 14, 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, que eran columnas de la iglesia que estaba en Jerusalén. Pedro y Juan, los apóstoles más destacados. Y entonces, habiendo venido, verso 15, habiendo venido, oraron por los samaritanos que recibiesen el Espíritu Santo. Y aquí en el verso 16 hay una aclaración. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. He oído y he leído que el evento de Hechos capítulo 2 en adelante ha sido una manifestación del Espíritu Santo única, pero no, aquí dice que también
sobre los samaritanos, vino el Espíritu Santo de la misma manera que vino el Espíritu Santo a los 120 que estaban allí en el aposento alto. Pienso que aquí habían más de 120, eran miles tal vez que se habían convertido a Cristo y eran cienes los que estaban siendo sanados por Felipe, que fue el instrumento escogido por Dios, porque Dios es soberano para usar a sus siervos y a sus siervas, a sus hijos e hijas. Entonces, pero aquí se aclara que oraron, el método para que la gente recibiese el Espíritu Santo fue la imposición de manos. El método para que recibiesen el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, ahí no hubo intervención de imposición de manos, porque nadie tenía el Espíritu. El Espíritu Santo descendió con gran poder en el aposento alto y lo llenó a los 120 que estaban allí. Ahora, aquí vemos que Pedro y Juan, que ya eran llenos del Espíritu Santo y que continuaban llenos del Espíritu Santo porque eran personas entregadas, consagradas y con personas que oraban mucho. Entonces vinieron y impusieron las manos. Verso 17. Entonces les imponían las manos. Ese es el método. Ahí el método para que los samaritanos recibiesen el Espíritu Santo como lo habían recibido en Hechos 2 es por imposición de las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Tuvo que haber alguna manifestación sobrenatural que llamó la atención a Simón. Y entonces por implicación uno puede decir que lo que impresionó a Simón es el hecho de que cuando Pedro y Juan imponían las manos sobre los samaritanos, estos samaritanos recibían el Espíritu Santo con alguna manifestación sobrenatural. Y la manifestación sobrenatural que se piensa que hubo allí es el hablar en otras lenguas. Eso lo impresionó a Simón y ofreció dinero. Y ya ustedes saben ahí que Pedro le dijo, yo veo que en hiel de amargura estás. En otras palabras, no has conocido al Señor. Que perezca tú y tu dinero porque piensas que el don de Dios se puede adquirir con dinero. Aquí yo podría hacer una aplicación. Aquí podría yo decir que ciertamente hoy en día muchos están ofreciendo la salvación por dinero, están comercializando la salvación. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios aquí era el Espíritu Santo, porque ellos estaban poniendo las manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y luego entonces Pedro y Juan continuaron predicando el Evangelio y ya Dios tenía allí a 3 personas, a Felipe, a Pedro y a Juan, que estaban predicando el Evangelio y habían señales, manifestaciones del poder de Dios para salvación, porque eso es el Evangelio. La mejor definición, cuando nos pregunten, ¿y qué es el Evangelio? Entonces la mejor definición es esta. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces habían milagros, prodigios y sanidades. Entonces ellos testificaron, más se convirtieron, más sanidades y ellos, Pedro y Juan, regresaron a Jerusalén.
mañana vamos a ver cómo el Espíritu Santo guió a Felipe. Ya el Espíritu Santo usó a Felipe en ese gran avivamiento que hubo en Samaria. Pero después vemos cómo Felipe hace evangelismo de persona a persona. Y cómo es el Espíritu Santo que también dirige el evangelismo de persona a persona. Antes vemos el evangelismo a multitudes, usando Dios a Felipe en predicaciones a muchas personas. Ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo es el que guía y enseña para que evangelicemos de persona a persona. Esto lo vamos a ver mañana. Mientras tanto, continuemos siendo llenados del Espíritu Santo, buscando el rostro del Señor, viviendo para Él y entregándonos a Él totalmente. Hasta mañana. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.